Yo quiero invitarte que mire, ya me lo quitaron. ¿Qué dice acá? ¿Permanecer en quién? En Cristo. Hay una palabra y está en Juan 15. Es más, hoy vamos a tomar todo el Juan 15, gran parte de ese. Y la palabra en Juan 15 dice, y lo quiero mirar en la nueva traducción viviente, y dice, es más, ahí estaba, hijo, déjamela, pónmela, hijo. Y la palabra dice, ¿qué es lo que dice ahí? Si ustedes, es más, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Y dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahí está la condición, ¿cierto? ¿Y qué viene al siguiente? ¿Qué dice? ¿Pueden pedir qué? Hijo, bájame un poquitico, por favor. Pueden pedir todo, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. Ahí te está diciendo, y aquí está la clave de que si tú y yo queremos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y dice, si nos está hablando a cada uno de nosotros, si ustedes, cada uno de nosotros, permanecemos en quién, en Jesús, y cada palabra, cada mandamiento, cada ley, cada estatuto, cada ordenanza que Él ha puesto, permanece en nosotros, o sea que la obedecemos, podemos ir hacia el Padre a pedir todo lo que queramos. Eso sí, valga la claridad, todo lo que le pidamos al Padre, que sea conforme al propósito de Dios. Y la palabra dice que será concedido. Amén. ¿Cuántos se alegran y se gozan con esa palabra y esa promesa? Amén. Y así mismo está en Juan capítulo 14 versículo 13 y dice, y esta es la confirmación y la reconfirmación de la que acabamos de mirar. Y dice Juan 14, 13 y dice, pueden pedir, vamos a ver si nos la pone la hija, pueden pedir cualquier cosa. Y quiero que pienses, ¿qué quieres pedirle tú al Rey? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué quieres pedirle al Padre? ¿Qué quieres pedirle? Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Hijos, bájame, por favor. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Amén. O sea que en estos dos versículos que acabamos de ver, te estamos resumiendo y básicamente, si vamos directamente a lo que va la palabra, está diciendo que todo lo que tú y yo le pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, y por aquí hay otro versículo, dice, en oración y creyendo se nos dará. Hoy quiero pedirte, quiero que tú mires, quiero que escudriñes tu mente. ¿Qué petición, qué milagro, qué provisión, qué necesitas tú hoy de parte de Dios? Y lo veíamos ahora en Juan 15, 7, donde dice, si permanecemos en Él, o sea, si Él permanece en nosotros, si nosotros permanecemos en Él, o sea, que si somos uno solo con Él. Y para poder permanecer en Él y para que Él permanezca en nosotros, tiene que haber donde cumplimos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, caminar conforme al propósito de Dios y permitir que cuando caminamos en ese propósito de Dios, todo, dile al que está a tu lado, todo lo que tú le pidas al Padre, Él te dice que te lo va a conceder. Pero hay un pero, y muchas veces esos peros no nos gustan, pero el pero que hay es que todo lo que tú y yo le pidamos al Padre, que sea conforme al propósito de Dios. ¿Estamos? Entonces, iglesia, es aquí donde aún está la palabra y está en Mateo. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará a ti por añadidura. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Es que yo me la sé, pero no sé qué es. Salmo 37:4, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. O sea, hijos, encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar cantidad de palabra, cantidad de promesa, donde Él nos está diciendo, todo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar.
Pero hay una condición, y lo mirábamos ahora en Juan 15:7, donde dice: para que se cumpla y se dé que todo lo que le pidamos a Él y Él no lo pueda conceder a nosotros, la condición es de que Él tiene que permanecer en nosotros y nosotros tenemos que permanecer en Él. Y no es simplemente decir: Cristo permanece en mí, Cristo vive en mí, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, sino que es, como dice la palabra, por sus frutos. El domingo pasado estuvimos hablando ¿de qué fue la prédica del domingo? ¿Quién se acuerda? ¿De qué? De las apariencias. ¿Y qué versículo, qué fragmento bíblico tomamos? Cuando hablaba ¿qué? Cuando lo de la higuera, cuando no hay frutos. Aquí podemos tomarlo, si lo quieren mirar, lo podemos tomar como ese complemento, donde aún la palabra nos dice: para que Él nos dé y conceda en nosotros todo lo que le pidamos a Él, tienen que haber frutos. El domingo mirábamos y cuáles son esos frutos, donde tiene que haber, donde hay obediencia, donde hay santidad, donde hay sometimiento. ¿Y cuántos han puesto en práctica del domingo ahora esa obediencia, esa santidad, ese sometimiento, ese renunciar al pecado, renunciar a la carne, renunciar a los placeres del mundo? Y es aquí donde hoy el mismo Espíritu Santo de Dios quiere hablarte. Y hay gran cantidad de palabras, gran cantidad de promesas, y podemos encontrar que todas las promesas que encontramos dentro de la Biblia, todas las promesas están condicionadas. ¿Y condicionadas a qué? A la obediencia. ¿Condicionadas a qué? A la santidad. ¿Condicionadas a qué? A ese sometimiento. ¿Condicionadas a qué? A que tengo que andar y tengo que clamar y pedirle al Padre, y para que me lo conceda tengo que pedirle conforme el propósito de Dios. Sabemos y lo tenemos muy claro cuando la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y es agradable. Y por ahí hay una alabanza que dice: el camino del Señor es perfecto, ¿cierto? ¿Y cuánto la han cantado? ¿Cuánto la han declarado? ¿Cuántos han alabado con esa? Amén, ¿cierto? Entonces, si lo cantamos, si lo declaramos, si lo profetizamos, y si, ¿qué es lo único que nos falta? Poderlo obedecer, poder andar en eso. Si sabemos que el camino del Señor es perfecto, ¿por qué caminamos por fuera del camino del Señor? Cuando la misma palabra de Dios dice, y es bíblico, donde dice: hay camino que el hombre cree que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Entonces, iglesia, si tenemos gran cantidad de palabras, si tenemos gran cantidad de promesas, y yo sé que te estás acordando ahí de muchas de ellas, donde el Padre te dice: no temas, alégrate y gózate, donde el Padre te dice: soy tu pastor, soy tu proveedor. A ver, acuérdate, por ahí donde la palabra dice que vendrán contra ti en una dirección, pero tendrán que huir en 7 direcciones diferentes, donde la palabra te dice que serás cabeza y no cola. Y vamos a encontrar cantidades y cantidades de promesas, y están ahí para ti. Como hijo de Dios, están ahí para ti. Hazte esta pregunta, o mejor te hago yo esta pregunta, y tú te la vas a responder. Si todo lo que en la Biblia está, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para mí como hijo de Dios, y todo se debe de cumplir porque es el propósito de Dios. Es más, 3 de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y donde Él me dice: si te deleitas en mí, concederé los deseos de tu corazón. Busca de mi reino y de mi justicia, y todo lo demás llegará a ti por añadidura. Entonces, hazte esta pregunta: porque si todo eso es real, y si cada palabra es real, si cada promesa es real, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no se cumple? Porque esas promesas no han funcionado en ti. Porque lo que debería, es más, piensa en algo, ¿qué debería estar funcionando en ti hoy que no está funcionando? ¿Qué debería estar bien hoy contigo? Tus finanzas, tu ministerio, tu economía, tu empleo, la salud. Entonces, si todo eso, y es más, para la salud encontramos palabra donde dice que por la llaga de Cristo Jesús somos sanados, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si la palabra está, si la promesa está, ¿por qué no funciona? ¿Qué debería estar funcionando hoy a la perfección y qué no está funcionando? Hazte esta pregunta: ¿por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué clamamos? ¿Por qué le suplicamos a Dios? ¿Y por qué no recibimos la respuesta que queremos recibir?
Ve tú ahí donde estás y te vas a ir respondiendo esas preguntas. Porque a veces pasa contigo donde la unción desciende contigo. ¿Cuántos tienen unción? ¿Cuántos tienen unción? Porque muchas veces la unción desciende contigo y todo te fluye y pones manos sobre los enfermos y se hacen milagros y el Padre respalda y todo esto. ¿Y por qué otras veces no? ¿Qué pasa? Que unas veces hay unción y que otras veces no hay unción. Porque muchas veces oramos y no sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Que muchas veces se están orando y uno dice, bueno, yo sé que Él está, pero ¿por qué no lo siento? Yo sé que Él está en toda parte y aunque sé que Él no se glorifica y no se manifiesta en toda parte, pero sé que estoy orando, estoy buscando de su presencia, ¿por qué no lo siento? ¿Qué está pasando que no lo siento? ¿A cuánto les ha tocado orar, clamar, gemir por algo y esperar una respuesta? Y viene la respuesta contraria a lo que estás pidiendo. O sea, son casos que estoy trayendo y son casos que nos pasa en el día a día a cada uno de nosotros. Y todo esto nos lleva a desanimarnos. Muchas veces oramos, ayunamos, clamamos, le pedimos a los pastores, le pedimos al hermano de la iglesia, ayúdenos en oración, apóyenos en oración, y sentimos que alguien más ora con nosotros y nos apoya, pero tampoco vemos el respaldo de Dios. No vemos esa respuesta de parte de Dios. Y la respuesta a esta cantidad de preguntas, y son preguntas que tú alguna vez te has hecho, es porque muchas veces no estamos alineados al propósito de Dios. Porque muchas veces le estamos pidiendo a Dios algo de lo cual tú y yo queremos, pero realmente es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Realmente eso por lo que tú estás orando, por lo que tú estás clamando, por lo que tú estás ayunando, es lo que está dentro del propósito de Dios. Y esa es una respuesta al cual del por qué muchas veces no recibimos esa respuesta de parte de Dios. Porque muchas veces no oramos conforme el propósito y conforme la voluntad de Dios. Y ahí está la clave de por qué muchas veces las cosas no funcionan en cada uno de nosotros. Nosotros quisiéramos que todo funcionara, quisiéramos que todo marchara bien, quisiéramos que todo estuviera a la perfección. Quisiéramos que cada palabra y que cada promesa que hay de parte de Dios, donde Él nos dice, soy tu pastor, soy tu proveedor y nada te faltará, quisiéramos que fuera literal así, de que nada nos hiciera falta. Y cuando ahí habla de que es mi pastor, mi proveedor y que nada me falta, está hablando de lo material, de lo económico, de lo espiritual, está hablando en todas las áreas. Porque muchas veces hay falencias en nosotros, porque muchas veces hay vacíos en cada uno de nosotros, porque muchas veces la palabra se puede cumplir y vivimos muchas veces esos altibajos, donde hoy estamos en la cima viviendo y viendo y gozándonos de esa manifestación de la gloria de Dios, pero al día siguiente, más que vivir y gozarnos de la manifestación de la gloria de Dios, estamos tristes, estamos decaídos, estamos, ¿cómo dicen por ahí? Congojados, estamos desilusionados, estamos desmotivados, porque lo que teníamos ya no lo tenemos. Y la palabra de Dios dice, la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. ¿Por qué no se cumple? ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros? Y hazte tú esa pregunta y respóndete. ¿Qué pasa contigo donde hoy puedes ver la gloria de Dios? Donde hoy puedes sentir la unción, donde hoy puedes sentir el poder, la autoridad, donde hoy ves el respaldo de Dios económicamente, materialmente, en la salud, en todas tus áreas, y porque en otros momentos no la ves. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Porque muchas veces te gozas y te deleitas en medio de la prueba, del desierto, de la tribulación, y estás confiado en ese dolor, en esa prueba, en ese desierto, y estás confiado de que Dios está ahí contigo y que no estás solo. Pero porque muchísimas veces aún en la misma prueba, en la misma tribulación, en el mismo proceso, sientes que estás solo. ¿Por qué no lo sentimos? Hay leyes, hay mandamientos, hay estatutos, hay ordenanzas de parte de Dios. Y cuando tú y yo no cumplimos esas leyes, esos mandamientos, esas ordenanzas, esos estatutos, no vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero queremos, como dicen por ahí, el que reza y peca empata. Queremos
ir a hacer, deshacer, pecar, deleitarnos en el pecado. Queremos ser desobedientes, queremos ser donde maquinamos el pecado, donde nos deleitamos en el pecado, donde nos deleitamos en las cosas del mundo, pero queremos también ver la manifestación de la gloria de Dios. Queremos que el Padre nos bendiga, que el Padre nos multiplique, que el Padre nos sane. Queremos que el Padre nos restaure. Y hay cosas, hijos, que no van a, es más, no hay cosas, nada va a funcionar en la vida de nosotros si no permanecemos y no tenemos esa relación con Cristo Jesús. Si no tenemos, y por eso en Juan 15:7 decía: si permanecen en mí, yo permanezco en vosotros, en cada uno de nosotros. Si obedecemos la palabra de Dios, es donde dice: pídame todo lo que quieras y todo se te va a conceder. Nada en la vida de cada uno de nosotros, nada en absoluto va a funcionar, nada va a fluir, nada va a llegar a la vida de nosotros si no tenemos realmente una relación con Jesucristo. Puede ser que tú digas: yo no tengo una relación con Cristo y me deleito en el mundo y me deleito en esto y me deleito en lo otro y veo la gloria de Dios. No. Es más, hay cosas donde a ti te puede ir bien y hay cosas donde tú puedes estar bien, y hay áreas de tu vida donde tú dices: estoy mejor que ese cristiano, que ese pastor, que ese que se congrega y que esto y que lo otro. Pero recuerda que la misma palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz, y aún la misma palabra de Dios dice que se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Y muchas veces pasa eso con nosotros, donde un día vemos la gloria de Dios, otro día no lo vemos, y de hecho nada va a funcionar si Jesucristo no le damos ese primer lugar, si no lo ponemos a Él en ese primer puesto, si no permitimos que sea Él el que realmente se entrone en cada uno de nosotros y nos dé ese valor. Es más, si tú y yo tenemos hoy valor, y si tú y yo valemos hoy algo, es porque Jesucristo está en nosotros. Sin nosotros, tú y yo sin Cristo no somos nada y no valemos nada en absoluto. Puede que tú digas: yo valgo demasiado, y puede que tú estés pensando: aún en el mundo, y aún cuando ni siquiera me congregaba, cuando ni siquiera venía, aún estoy viniendo, pero tampoco hay cambios en mí, tampoco quiero cambiar, simplemente voy y lo hago por un cumplir, porque me vean y que todo esto. Déjame decirte que ¿qué te ganas con eso? Si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué sentido tiene tu vida? Hay una salvación, hay una eternidad. ¿A qué le estás apuntando hoy? ¿A qué le estás apuntando hoy? Y por eso muchas veces no vemos la gloria de Dios. Muchas veces, hijos, muchas veces decimos: yo anhelo, yo deseo, yo quiero. Y por más que queremos, por más que anhelamos, por más que deseamos, y las cosas no se dan. ¿Y sabes por qué? Porque es que no basta solamente con decir: yo quiero, yo lo anhelo y yo lo deseo, y se van a dar. Si fuera así, yo diría: yo anhelo el carro último modelo, entonces me va a llegar. Yo anhelo tener unción y me va a llegar. No. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder tener lo que anhelamos, lo que queremos, lo que soñamos, lo que planificamos? ¿Qué estamos haciendo aún para que esa promesa y esa palabra de parte de Dios que un día te dio, que te entregó y que Él quiere cumplir sobre tu vida, qué es lo que estás haciendo para que se pueda cumplir en tu vida en Cristo Jesús? ¿Qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo para que cada promesa que Dios te ha dado se pueda cumplir en ti? Y puede que tú me digas: es que yo nunca he hecho nada y recibo la promesa y Dios la cumple. Sí, y la misma palabra de Dios dice que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Pero lo vimos el domingo pasado, cuando Él pone, primero para que la higuera estuviera ahí y diera hojas, tuvo que ser sembrada. Y Él siembra en cada uno de nosotros, pero Él espera también que salgan esos frutos de nosotros. No esperemos a que pase lo que pasó con la higuera, y no esperemos a que llegue el punto que ahora te voy a mostrar qué pasa con nosotros también: a ser cortados, a ser secos, a ser desechos, porque no queremos andar conforme al propósito y la voluntad de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, queremos vivir la manifestación de la gloria de Dios, pero no queremos hacer nada para que la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios venga sobre nosotros. Es más, yo pregunto: ¿cuántos quieren ir al cielo? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? A ver, yo miro todos. A ver, yo. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Y cuántos quieren morir?
Hijos, ahí está. Ahí está. Queremos ir al cielo. Ahí está. No la cogió. Explícale a la hija. Todos queremos ir al cielo. Y para poder ir al cielo, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Y para que tú y yo ganemos aquí ese terreno, esa eternidad, esa nueva Jerusalén, todo lo que Dios ha preparado para nosotros, tenemos hoy que morir a cada uno de nosotros, a la carne que hay en nosotros, a esa carnalidad, a ese viejo hombre, a ese pasado que hay en nosotros que no nos deja avanzar. Entonces muchas veces, y esto pasa es más, la misma palabra de Dios dice: el perezoso no come. La misma palabra de Dios dice: el perezoso todo desea, pero nada lo logra, nada lo alcanza. Y eso es lo que pasa con nosotros. Recibimos palabra, recibimos promesa, y yo quiero que se cumpla, y yo quiero ver la gloria de Dios, y yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios, y yo quiero tener una casa propia, y quiero un carro propio, y quiero esto, y quiero lo otro. ¿Y qué estás haciendo para poderlo conseguir? ¿Qué estás haciendo? Te voy a volver a preguntar. ¿Qué estás haciendo para que cada promesa? ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? ¿Y qué estás haciendo para que esas promesas se cumplan en ti? ¿Estás orando? No. ¿Ayunas? No. ¿Tienes intimidad con Dios? No. ¿Qué estás haciendo para que es más, mira, cuando tú vas a un trabajo, cuando tú vas a una empresa y te contratan, a ti te dicen: yo te prometo que el 15 y el 30 te voy a pagar una nómina, ¿cierto? Pero tú tienes que hacer esto, y esas son tus labores. Si tú no haces esas labores por las cuales fuiste contratado, te va a llegar una nómina, te van a pagar. O fue simplemente firmar el contrato y aquí me senté y que me llegue la nómina. Ojalá. Y si fuera, es que miren, hijos, miren que somos, ojalá fuera. Y ojalá fuera por el mero anhelo y el mero deseo de decir: yo deseo, ay, si yo tuviera, y si yo quisiera, y yo anhelo, y yo deseo. Si fuera por eso, todos seríamos multimillonarios, todos teníamos casas, todos tendríamos propiedades, y todos tendríamos más de lo que tenemos ahora. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos, iglesia? Amén. Entonces, ahora la pregunta es: ¿qué debo de hacer si la palabra en Juan 15:7 dice: si permanecen en mí, yo permanezco en vosotros, y mis palabras permanecen en ustedes? Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué debo de hacer? Y te hago esta pregunta: ¿qué debo de hacer para mantener un constante fluir de la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué debo de hacer? ¿Tú qué debes de hacer para que el 15, el 30, el 5, el 20 o el día que es tu nómina, qué debes de hacer para que te paguen esa nómina? ¿Qué debo de hacer para ver esa gloria de Dios y para vivir en esa manifestación de la gloria de Dios? ¿Qué debo de hacer para que siempre pueda tener y disfrutar de ese respaldo de Dios? ¿Qué debo de hacer, iglesia? Porque es que ya me estás picando la cabeza. Todos nos quejamos, porque todos nos quejamos. Si somos gordos nos quejamos, si somos flacos nos quejamos, si somos peludos nos quejamos, si somos crespos nos quejamos, si somos pelilizos nos quejamos, si llueve nos quejamos, si hace frío nos quejamos. Si tengo mucho, que hay mucho. Si tengo poquito, es poquito. Si es una casa muy grande, esa casa tan grande para hacer aseo. Y si es una casa muy chiquita, aquí no cabemos sino de pie. Pero por todo nos estamos quejando. Nos quejamos porque Dios me habla, porque Dios no me habla. Y si Dios me habló, ¿cuánto le han dicho al Padre: Señor, háblame? Y resulta que el Padre le habló, y le habló fue con una exhortación. Entonces no era de Dios. Entonces nos quejamos. ¿Qué tengo que hacer para que esa promesa y todo lo que Dios me habló y todo lo que Dios me ha dicho, qué tienes que hacer tú? O tú simplemente, para estar lleno, cuando tienes hambre,
simplemente dices, ay, me imagino comiéndome, ¿qué? Unas pastas con salsa carbonara, con tocine, unas costillitas, y te lo imaginaste y ya te llenaste. No, ¿cierto que no? Ay, ojo con ese, vea, hijo, se antojo, vea. ¿Y qué tenemos que hacer? Vaya, prepárelo. Para poderte sentar y deleitarte en lo que quieres comer, tienes que ir a procesarlo, tienes que ir a hacerlo. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás procesando para poder ver esa manifestación de la gloria de Dios? Para que esa manifestación de la gloria de Dios no sea por un momento o por un día, sino que se cumpla la palabra cuando dice: la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Cómo lo estás haciendo? Para que esa gloria de Dios permanezca en ti. ¿Qué es lo que estás haciendo, iglesia? Siempre queremos ver el respaldo de Dios y queremos ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué tengo que hacer para que se cumpla la palabra cuando dice: el que habita, ¿sí la palabra? El que habita en la sombra del Altísimo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se cumpla su palabra cuando me dice: no temas, alégrate y gózate, que yo voy a hacer cosas grandes? ¿Qué tengo que hacer para que Él haga cosas grandes y sobrenaturales en mi vida? Hay sueños, hay planes, hay propósitos, hay metas en cada uno de nosotros. Y si yo te pregunto a ti y si tú me preguntas a mí, ¿quiero cambiar cosas en mi vida? Sí. Y queremos cambiar cosas en la vida de cada uno de nosotros, pero nos conformamos con la inconformidad. Nos conformamos con lo que estamos. Nos conformamos aunque sabemos que tenemos que cambiar y tenemos que mejorar, pero nos conformamos a lo que estamos ahí, porque somos perezosos, porque no nos gusta movernos, porque nos conformamos ahí donde estamos. Así estoy bien, y si al que le gusta bien y al que no, de malas. ¿Sí o no es así? Pero déjame decirte hoy en el nombre de Jesús, hay una palabra y hay una promesa de parte de Dios para ti, que muchas veces dices: me siento solo en el proceso, me siento solo en la batalla, me siento solo en la situación, me siento solo en el desierto. La palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sea cual sea la situación, sea lo que estés viviendo, sea por lo que estés pasando, sea muy difícil, muy trágico, sea muy complicado, ahí está la presencia de Él. Y Él te da a ti ese descanso. Aprende a confiar en Él. Pero más que aprender a confiar en Él y aprender a esperar en Él, necesitamos aprender a permanecer en Él. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles, hijos, cuando ellos fueron llenos por primera vez del Espíritu Santo de Dios, ellos nunca sintieron un bajón. Nunca se sintieron vacíos del Espíritu Santo. Y tú y yo conocemos esas obras que los apóstoles hacían, todo lo que Cristo y todo lo que Jehová hacía por medio de ellos. Donde llegaban, establecían reinos de poder, habían milagros, habían sanidades, habían obras sobrenaturales que los apóstoles hacían. ¿Pero por qué? Porque ellos fueron llenos y tomados por el Espíritu Santo de Dios, y permanecieron en esa llenura, se movieron a permanecer en esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que nos falta a nosotros. Muchos dicen: yo quiero ser como el apóstol Juan, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como el Juan el Bautista, yo quiero ser como Mateo. Queremos tomar y queremos ser. Pero ¿qué estamos haciendo para ser como ellos, hijos? Hijos, vamos a ir a la palabra, y ahora ya voy a entrar aquí en el contexto completo. Y vamos a la palabra, a Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Esta palabra me habla acerca de Jesús, la vid verdadera. Yo sé que muchos ya saben esta palabra, muchos conocen sobre esta palabra, y sé que en algún momento la han leído, la han escudriñado, y de pronto algunos saben algún versículo de ella. Y dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. ¿Quién está hablando acá, hijos? Jesús. Y quiero que pongas mucha atención. La vid es Jesús. Las ramas, ¿quiénes son las ramas? Somos nosotros. Y ya vamos para allá. Yo soy la vid verdadera, o sea, Jesús,
y mi Padre es el labrador, o sea, nuestro Padre Jehová. Verso 2. Él corta de mí toda rama. ¿Hay alguna rama aquí? Pero no está seca. Él corta toda rama. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan frutos, para que den aún más. ¿Se acuerdan de la higuera? Cuando no daba frutos, que Jesús fue y buscó frutos en la higuera y solamente habían hojas. ¿Qué hizo? La maldijo, se secó y se acabó, y nunca jamás hubo fruto de ellas. Versículo 3. Aquí en el versículo 2 está diciendo: el que no da frutos será cortado, y el que da frutos, en el versículo 2, y el que da frutos será podado para que dé muchos más frutos. O sea que cada vez más será más lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. O sea, cada uno de nosotros ya hemos sido podados por la palabra de Dios, donde hemos sido exhortados, confrontados, avivados por la misma palabra de Dios. Y dice el versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. O sea que tú y yo solos, sin estar y sin permanecer en Cristo, no podemos dar frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Por eso le digo, si no estamos y no permanecemos en Cristo Jesús, nada vamos a poder hacer. Puede soñar, puede planificar, puede edificar. ¿Cuántos han empezado a edificar y cuando van en la mitad de la edificación todo se destruye y no pasa nada? Todo se pierde. Dice el versículo 6, y yo quiero que vayas aquí y escuches. Mire que aquí va a estar el contexto de lo que yo quiero entrar. En el versículo dice: si permaneces en mí y yo permanezco en ti, si obedeces mi palabra, vas a dar mucho fruto. Cuando damos fruto es donde vamos a ser bendecidos, donde vamos a ser multiplicados, donde vamos a ser fructíferos, ¿sí? Donde dice en el versículo 2: si tú no das frutos, vas a ser cortado y vas a ser desechado. Pero si tú vas a dar frutos, vas a ser podado y vas a poder dar muchos más frutos. En el versículo 5 te está diciendo: si permanecemos en Él, vamos a poder dar muchos frutos, porque separados de Él nada podemos hacer. Y aquí está la condición, hijos, mire. Del versículo 1 al 5 está diciendo: si permaneces en mí, vas a dar frutos, ¿sí? ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Amén. Y ojo con lo que dice el versículo 6, porque aquí está el panorama de los dos. Si permanecemos en Cristo, vamos a dar frutos, vamos a ser podados y cada vez más vamos a ser fructíferos. Pero en el versículo 6 dice: el que no permanece en mí. ¿Hay alguien que no permanece en Cristo? Todos permanecen en Cristo. Esos que dicen: yo no voy a ir hoy, eso porque no vaya hoy no pasa nada. Yo no voy a orar. Yo me voy a quedar con los diezmos y no los voy a llevar. Mire lo que dice: el que no permanece en mí es, diga conmigo, desechado. ¿Tú sabes qué es desechado? Algunos se han sentido desechado, menospreciado, cuando llega a un lugar y lo ignoran, lo desprecian, lo rechazan. ¿Y cómo te sientes? Uno dice: yo muchas veces me he sentido así, como que llego a un lugar y como que yo digo: ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine? Muchas veces me he sentido. ¿Tú te imaginas si nos sentimos así porque el ser humano nos desecha? ¿Tú te imaginas lo que el Padre está diciendo? El que no permanece en mí es desechado, ser desechado por tu Padre y por tu Creador. Y dice, y miren lo que dice, hijos: el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y será seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego.
Y viene el otro punto, el 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Si tú lo entendiste, dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, ahí está la clave. Ahí está. Jesucristo es la fuente de todas las cosas. La palabra de Dios dice: Él es el principio, Él es el final, es el alfa, es el omega. La palabra de Dios, y ahora lo mirábamos en la palabra del diezmo, donde la palabra de Dios dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todo gira alrededor de Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo podamos tener hoy es por causa de Jesucristo. Es ese pan de vida. Es el que nos fortalece, es el que nos levanta, es el que nos sana, es el que nos restaura. Jesucristo es la propia resurrección. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Jesucristo es donde el Espíritu Santo viene y nos revela quién es Jesucristo, pero Jesucristo es la imagen revelada del Dios invisible. Si tú quieres tener una revelación y saber quién es tu Padre, tu Creador, tener una relación con Cristo Jesús, porque Él te revela quién es Jehová. Estamos, iglesia. Jesucristo dice la misma palabra ahí en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas has emprendido? ¿Cuántas cosas has luchado? ¿Cuántos hogares están tratando de restaurarse? ¿Cuántos hijos están tratando de aún nosotros mismos hemos tomado decisiones de cambiar, de modificar, de hacer? Y si no ponemos a Cristo en nosotros, nada va a funcionar. Y hay muchos sueños y hay muchas cosas que tú y yo, donde hemos fracasado, donde se han derrumbado, porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestros recursos, y nada nos va a funcionar. Sin Cristo Jesús no somos nada. Es más, en Cristo Jesús, la misma palabra de Dios dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Si tú vives un día hoy, que tu vida hoy y que el día de hoy sea porque lo viviste para Cristo Jesús y para agradar a Jesús. Te puedes equivocar y puedes pecar, sí, porque la misma palabra de Dios dice que el que dice que no peca le dice a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Y pecamos y le fallamos a Dios. Pero por eso tú y yo tenemos el Espíritu Santo, y muy pronto voy a mirar una prédica acerca de que tú y yo somos ese templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Él es el que te reargulle, es el que te confronta, Él es el que te dice: ojo, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, lo estás haciendo por fuera del propósito de Dios, te estás saliendo de ese propósito de Dios. Alinéate con el propósito de Dios. Yo sé que todo lo que tú y yo pongamos en manos de Dios, y por eso la palabra en Proverbios 16:3 dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Proverbios 16:3. Sin ir a buscar, yo la declaro cada rato. Entonces, iglesia, pon todo en manos de Dios, deleítate en Él. La palabra de Dios dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuántos se han sentido débiles, cansados, destruidos, desanimados, achicopalados? Haz que Jehová se goce contigo en medio de lo que tú sientes. ¿Y sabes cuál es el error de nosotros, iglesia? Que tú y yo pensamos que si estamos en una prueba, si estamos en un desierto, si estamos en una tribulación, tú y yo creemos que estamos solos y que Dios no nos va a respaldar. En medio de la prueba, del dolor, del sufrimiento, del proceso, del día malo, la palabra de Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando tú y yo, en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, hacemos todo alineado al propósito de Dios. Pero te está diciendo: apartaos de mí, nada vas a poder conseguir. Y hoy te lo digo en el nombre de Jesús. Si tú a partir de ahora no pones a Dios, no lo incluyes en tus planes, en tus metas, en tus sueños, no te van a salir. ¿Cuántos sueños, cuántas metas, cuántos planes están estancados, esperando que
el vecino le haga, esperando que el otro le preste, esperando que éste le abra la puerta, esperando en el ser humano. Y la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre cuando quita la mirada de él. Quita la mirada del hombre, pon tu mirada en Jehová, permanece en Jesús. Aquí te estoy dando la clave en el nombre de Cristo Jesús, para que tus sueños, tus planes y tus propósitos y todo lo que tú quieres. ¿Quieres un carro nuevo? Permanece en Cristo. ¿Quieres una casa nueva? ¿Quieres casarte? ¿Cuántos quieren casar? Ay, todos bajaron la mano. Ay, pastor, escondieron la mano. ¿Cuántos quieren casar? Es que quédate quieta. Vea, no me peleen por eso, pues. No, ahorita lo soluciona. Usted ya está casado. Hijos, renovar votos. Tenemos que renovar votos. Ay, el pastor ni siquiera levantó la mano. Ay, pero bueno. Hijos, tu pastor, tu proveedor, tu hacedor, tu sanador es Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hijos. En el versículo 1 dice: yo soy la vid. Y dice: y mi padre es el labrador. Y nosotros somos las ramas. Y tú y yo, apartados de esa, nosotros como ramas, apartados de es más, mírese un árbol. Coja una planta. Coja una plantica de su casa. Arránquele una matica, arránquele una ¿cómo llaman eso? Una hijito, una matica, una cosita de esas. Arránquela. ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto te dura a ti físicamente una planta si la arrancas de ese árbol, de ese tallo, de ese tronco, de esa planta? ¿Cuánto te dura? Muy poquito. ¿Cuánto duramos tú y yo apartados de Jesucristo? ¿Qué podemos hacer tú y yo si no tenemos a Cristo en nosotros? Y dice en el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea que la vid, o sea Jesús es ese árbol en el cual, esa vida en la cual tú y yo tenemos que estar cada día más aferrados a Él. Y es donde viene el Padre, es el labrador, a labrar, a mirar. Los que tienen plantas saben, van cada momento y miran y cogen la planta y miran, esta hojita está seca, y la van quitando. O las hojas, cuando la planta se va secando las hojas, ¿qué hacen con esa hoja seca? La van quitando. ¿Y qué la hacen? Eso mismo pasa con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Somos esa planta, esa rama que estamos adheridos y tenemos que adherirnos a Jesús como esa vid. Cuando estamos adheridos a Él, vamos a dar buenos frutos. Cuando nos apartamos de Él, es donde nosotros nos secamos. Viene muerte espiritual, viene estancamiento, viene adormecimiento espiritual. ¿Cuántas veces te has sentido que aún estando dentro de la iglesia te sientes vacío? Sientes que oras y no fluye. Sientes que estás ahí sentado y puedes ver que muchos sienten la manifestación de la gloria de Dios y tú no sientes nada. Eso pasa. ¿Es por qué? Porque estás apartado. Estás aquí, pero no estás adherido a Cristo Jesús. Y viene así como haces tú con la planta, donde tú la planta le echas el agüita, le quitas las hojitas secas y las botas, y las que están verdecitas y bonitas, ¿qué le haces? Yo me acuerdo que cuando yo muchas veces cuando estaba por la sardinita en mi casa, eso fue hace poquito, ¿qué hacía yo? Cogía en las planticas que en las plantas, se ganó una liberación, ¿no? En las planticas yo me acuerdo, eso fue ayer, yo me acuerdo que yo cogía un banano, no sé si todavía albarán, cogen un banano y lo trituran, y yo cogía hojita por hojita a sobarla y quedaban brillanticas. Eso hace el Padre con nosotros. Cuando tú y yo estamos adheridos a Cristo y estamos dando frutos y anhelamos y tenemos hambre y tenemos sed de Dios, el Padre viene a hacer ese abono a nosotros, viene a pulirnos. Estamos dando frutos, entonces Él viene y nos pule, nos da ese abono, nos llena más de su presencia y nos lleva a dar más frutos. Pero cuando nosotros no queremos estar en Cristo Jesús, cuando no queremos permanecer en Él, vamos a ser como esa planta donde le quitan las hojas secas y las botan.
Aquí la palabra de Dios dice que esas hojas secas las quitan, las juntan varias y luego las queman. ¿En qué lugar quieres estar tú, hijos? El que permanece será podado para dar más fruto, pero el que no permanece será desechado. Y si a ti y a mí nos duele cuando nos desecha el ser humano, ¿te puedes imaginar cómo nos sentimos ser desechados por nuestro Padre y nuestro Creador? Es más, hijos, ¿cuántas veces somos nosotros los que desechamos a Dios? ¿Cuántas veces Él toca la puerta y Él está ahí tocando la puerta? Venga, ore, haga alabanza. Él toca la puerta y nosotros le cerramos la puerta. Por eso la palabra en Apocalipsis dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré, cenaré con él y cenará conmigo. Y hay otra palabra, y aquí está, hijos. ¿Qué frutos estás dando tú hoy? ¿Realmente estás siendo abonado y estás dando más frutos? ¿O es una rama que se está secando? Va a ser cortada y va a ser quemada. La palabra dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? ¿Cuáles son esos frutos que hoy está dando? Si estás dando buenos frutos, prepárate, porque vas a dar unos frutos mayores y muchos mejores. Pero si no estás dando frutos y no tomas hoy la decisión y la determinación de comenzar a caminar en Cristo Jesús, vas a ser cortado, vas a ser desechado y vas a ser quemado. Vas a ser catalogado, como se decía ahora en la palabra, como algo inútil ante los ojos del Señor. Hoy está tocando tu puerta Él y te está diciendo: quiero que vengas a mí, quiero podarte, quiero llevarte a crecer, quiero hacerte multiplicar, quiero hacerte bendecir, quiero levantarte, quiero sanarte. Hoy te dice el Padre: no te conformes a lo que eres ahora. ¿Te has conformado con orar por un dolor de cabeza? ¿Te has conformado con solamente hablar de la palabra aquí en este lugar? Lleva su palabra. Así como los discípulos, tú y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Y la labor del Padre es llenarnos de esa presencia. Pero tu labor y mi labor es permanecer llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por encima de lo que a ti te duela, por encima de lo que a ti te afecte, por encima de lo que te esté incomodando, por encima de lo que esté pasando contigo, por encima de cuál sea el proceso o la situación que hay en ti. Hoy te digo en el nombre de Jesús: permanece en Cristo Jesús. No nos ganamos nada, hijos, con estar apartados de Jesús. Si así te parece difícil y complicada la vida ahora, imagínate apartados de Cristo Jesús, donde seremos desechados, donde seremos cortados y donde va a venir maldición, va a venir estancamiento, donde viene muerte espiritual, donde viene adormecimiento. Es el mismo Espíritu Santo de Dios el que quiere llenarte y el que te quiere transformar. Pero eres tú quien tienes que tomar esa decisión en el nombre de Jesús. Escudriña. ¿Cuántos escudriñan la palabra de Dios? Y excelente, dos escudriñan la palabra. ¿Y cuántos viven la palabra de Dios? ¿Cuántos la viven? Porque escudriñamos la palabra, leemos la palabra, atesoramos la palabra, pero no nos ganamos nada con escudriñar la palabra y aprendérnosla de memoria. Por sus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué estás haciendo para permanecer en Jesús? ¿Será que realmente lo estás obedeciendo? Jesucristo debe ser el centro de todo lo que hay a tu alrededor. Antes de tomar una decisión, antes de decir voy a hacer, pregúntate: ¿Jesucristo lo haría? ¿Jesucristo estaría aquí conmigo? Antes de ir a fornicar, antes de ir a deleitarte
en el adulterio, en la pornografía, en masturbación, en mentiras, en chisme. Hazte la pregunta: ¿estoy permaneciendo en Jesús? ¿O estoy siendo esa rama seca que pronto seré cortada, seré desechada y vendrá maldición? Hoy hay un llamado de atención de parte del Señor. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: deja de luchar en tus fuerzas, deja de luchar en tus capacidades, deja de luchar en tus recursos. Pon a Jesús en ese primer lugar. Yo te reto en el nombre de Jesús. Vea, hijos, a mí el pastor me dice: Negra, a José el Padre te ama mucho. Yo sí. Yo muchas veces, hijos, y no me estoy diciendo que sea santa ni perfecta, porque peco todos los días y todos los días me toca decirle: Padre, perdóname, y fallé por esto y fallé por lo otro. Pero yo muchas veces digo: ay, qué rico esto. Y digo: qué rico esto. Y llega el pastor o llega alguien: vea, le traje esto, o tenga esto. Y es lo que estaba pidiendo, lo que estaba anhelando. Tener una relación con Cristo. Muchas veces nos dejamos llevar por los afanes, por las carreras, por los trabajos. Saca un momento y dedícale algo de tiempo a Jesús. ¿Qué tiempo le has dedicado hoy a Jesús? A permanecer en Él, de todas las 24 horas que has tenido hoy. Y has tenido tiempo para todo, iglesia. En Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si tú eres esa rama, te estás alimentando de esa vid que es Cristo Jesús. ¿Cuál es tu alimento espiritual hoy? ¿De qué te estás alimentando hoy, iglesia? ¿De qué estás lleno tú hoy? ¿Realmente te estás aferrando a Jesús? ¿O simplemente te aferras a una palabra, te aferras a una promesa, pero no estás haciendo nada para conseguir esa palabra y esa promesa en ti? Separados de mí, nada. ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres construir empresa? ¿Quieres formar un hogar? ¿Quieres educar mejor a tus hijos? ¿Quieres tener una vejez planificada? ¿Quieres una casa? ¿Quieres tener mayor unción? Y separados de Cristo Jesús nada vas a conseguir. ¿Qué te ganas tú con retar a Dios todos los días? Con tu desobediencia. ¿Cuántos saben que es pecado? Amén, ¿cierto? ¿Y cuántos tienen claro que cuando están pecando saben que están pecando? ¿Sabes qué haces tú? ¿Sabes qué haces tú, iglesia, cuando... O sea, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿cierto? Pero tú y yo ya conocemos lo que es la palabra de Dios. Tú y yo ya sabemos qué son sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Y tú y yo sabemos ya que es obedecer a Dios y que es andar conforme al propósito de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice: la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces y tú sabes que su palabra dice: no hagas esto, no robes, no mientas, no murmures, no chismosees, no forniques, no adulteres, no, ¿qué? Ayúdeme. ¿Qué pecado haces tú? Ay, no, ninguno comete pecado. ¿Cuáles son tus pecados? A ver. No, malos pensamientos. Hijos, tú sabes una cosa. ¿Sabes algo? Venga, la palabra, hay un mandamiento que dice: honra a Jehová, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es? Sobre todas las cosas. Tú sabes, tener celular es pecado. Tener un celular es pecado. No. Tú sabes, hijo, que cuando tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, pero no la estás escuchando, sino pegado del celular chateando, tú sabes que estás pecando.
Porque le estás diciendo a Él: no me importa lo que tú me estás diciendo, no me importa el mensaje que traes hoy. Eso sí, te pillaron. Cuando tú estás ahí sentado y aparentemente demuestras estar en la Biblia y uno sabe que no. Hijos, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. O sea, ni tú mismo te puedes engañar. Y tú mismo te quieres engañar y tú sabes. Hijos, es que somos tan y decimos que tenemos a Dios y decimos que queremos ver la gloria de Dios. Cuando tú te sientas ahí a chatear, sea lo que sea, y te sientas a chatear, tú estás diciendo: no me importa el mensaje, no me importa lo que el Padre está. O sea, aquí me ven a mí parada, pero yo no vengo a traer un mensaje mío, yo vengo a traerte un mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios. Y cuando a ti viene ese mensaje del Espíritu Santo y tú dices: no me importa lo que estás diciendo, no me importa lo que está hablando, y sigo en lo mío, estás pecando. Porque la palabra de Dios dice: pon a Dios por encima de todas las cosas. Y la palabra en Eclesiastés dice: hay tiempo para todo. Y aún así, ¿qué quieres? Que te vaya bien. Aún así quieres ver tu hogar restaurado. Aún así quieres ser bendecido, quieres ser multiplicado, quieres ser sanado. Pregunta uno: ¿hay alguno enfermo? Y es el primero que levanta la mano y ore. ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios si no le das a Dios ese primer lugar? ¿Cómo quieres permanecer en Cristo? ¿Sabes cuál es la palabra que viene para ti? Ahí está donde está Juan 15:5 y Juan 15:6 y 7, donde te dice: si permaneces en mí, permanece en ti y obedeces mi palabra, te daré todo lo que tú me pidas. Pero si no permaneces, serás seco, serás cortado, serás desechado. Pero si permaneces, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Quién te da a ti más? Tu Padre, tu Creador, tu Hacedor, el que te formó y el que todos los días por misericordia sopla aliento de vida sobre ti. ¿O quién te da más? El que está al otro lado del celular. ¿Quién te da más? ¿Permaneces en Cristo o no permaneces en Cristo? La salvación es individual y gloria a Jesús por eso. Gloria a Jesús porque la salvación es individual. Yo aquí solamente vengo de parte de Dios a darte un mensaje. La decisión la tomas tú. Si quieres seguir pegado del celular, hazlo. Es tu vida, es tu salvación, es tu eternidad. Eres tú quien decides. Yo solamente vengo y te doy un mensaje. Tómalo, deséchalo. Pero solo te digo, la palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo, lo cumple. O póngase quien se ponga. Y si tú quieres, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y decimos amar a Dios, decimos respetar a Dios. Porque cuando estás con tu jefe y tu jefe está hablándote y tú te pones a chatear, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué todo el tiempo de una reunión en tu empresa no chateas? ¿Por qué no lo haces? Diga conmigo: Jesucristo basta. Y si Jesucristo basta, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no clamas? ¿Por qué no suplicas? ¿Por qué no te postras delante de Él? Señor, sáname. Y el Padre te va a decir: ¿para qué quieres que te sane? Para que sigan tus deleites y tus placeres. Para eso quieres que te sane. Señor, bendíceme. ¿Se acuerdan cuando la palabra de Dios dice que hasta ahora no hemos recibido nada porque no sabemos pedir? Pedimos para nuestros deleites. ¿Será que eso es lo que estamos haciendo, iglesia? Pidiendo para nuestros deleites. Dile que está a tu lado: despiértate, que para ti también hay. Hijos, ora, clama, ayuna, ruega, suplícale. ¿Cuántas veces como vendedor? ¿Cuántos trabajan en ventas? ¿Y cuántas veces como vendedor sos
Ay, venga, cómprelo. Haga. Yo le doy facilidad de pago. No me lo pague para esta quincena, me lo pagan el otro. Insistes, 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 insistes. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hija? Yo fui vendedora muchos años. A mí me tocaba atender negocios tienda a tienda. Y a mí me tocaba ir donde el cliente. No tengo plata, tranquilo, lo paga cuando le llegue el pedido. Después de eso trabajé con una empresa de hacer la cuñita, pero además si lo pronunció bien. Una empresa, ahí los gringos. Después, cuando estaba recién que se nació, trabajé en una empresa, era independiente, una multinacional, llamaba Nature Sunshines. ¿Lo dije bien o no? Uy, ¿sí o no? Yo no lo escuchó. Y yo me acuerdo que la ganancia mía era por lo que yo vendiera. Y me decían, pero es que no yo tranquilo, me lo paga el otro mes, la otra quincena, como en el propósito de poder vender. Le insistimos al cliente, le dedicamos tiempo al cliente. ¿Por qué no le insistes a Dios? ¿Por qué no te humillas a Jesús? ¿Por qué no te postras a Él? A ti el cliente te da la espalda. A ti el ser humano te, como dicen por ahí, te faltonea. ¿Cómo es que dicen por ahí? El ser humano nos farisea, ¿cierto? Son como torcidos. Y seguimos ahí. Y el único que no nos da la espalda, el único que no te da a ti la espalda, iglesia, míreme, el único que a ti no te da la espalda es el primero que tú y yo le damos la espalda. ¿Sí es así o no es así? A ti todo el ser humano te da la espalda. Tú estás para todo mundo y es bien, pero cuando tú necesitas de alguien, vaya a ver quién está. Vaya, mire, vea, caben en esta mano. El único que aún fallando de la forma como tú y yo fallamos y no nos da la espalda y tiene misericordia todos los días de nosotros, es tu Padre y tu Creador. Y por más que tú y yo le fallamos, por más que tú y yo pecamos, por más que tú y yo no queremos, Él sigue siendo fiel, porque su naturaleza es ser fiel. Él es el único que te ama con amor eterno. Cuando tú y yo aprendamos a ponerlo a Él en ese primer lugar, por encima de lo que sea, vas a ver mejores resultados que los resultados que tienes hoy, luchando, esforzándote, sacrificándote, buscando, mirando en tus fuerzas y en tus recursos. Dale a Él ese primer lugar. Ponlo a Él en ese primer puesto. Permanezcan en mí, dice su palabra. Y el permanecer en Él no es simplemente decir, me conecto a ver una prédica, me siento a escuchar. Permanece en Él, obedécelo, hónralo. A todos nos gusta sentirnos honrados. A todos nos fascina sentirnos valorados y respetados. Honra a tu Padre, honra a tu Creador. Dale ese primer lugar. Ámalo por encima de todas las cosas. Él te está diciendo hoy, si tú permaneces en mí y me obedeces, pídeme lo que quieras y te lo doy. Pero también te está diciendo, pero si no quieres permanecer en mí y no me quieres obedecer, te voy a arrancar, te voy a cortar, te vas a secar. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres y obedecieres, escuchar y obedecer. Acontecerá que si oyeres y obedecieres la voz de Jehová, vendrán sobre ti todas esas bendiciones.
Pero acontecerá también que si oyeres y no obedecieres, escuchamos pero no obedecemos, vendrán sobre ti todas esas maldiciones. Y muchas veces decimos: lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios. No lo es, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. El dolor que hay en ti, la enfermedad que hay en ti, la aflicción que hay en ti, y lo que hay en cada uno de nosotros, que está por fuera del propósito. Es más, la misma palabra de Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Hoy te voy a invitar a que te examines. Si lo que tú estás viviendo hoy lo estás viviendo porque es un propósito de Dios, o lo estás viviendo porque es consecuencia de tu pecado, de tu rebeldía y de tu desobediencia. Hazte ese examen, iglesia. Lo que estoy viviendo hoy es porque realmente es un propósito de Dios y se va a manifestar su gloria sobre mi vida, o lo estoy viviendo porque es consecuencia de mi pecado. Todo pecado tiene consecuencia. Tú con el pecado lo puedes disfrutar un momento, pero después viene el dolor, después viene la confrontación y viene la consecuencia por no tomar decisiones. En tus manos está, iglesia. Ya no depende del Padre. No, que se haga la voluntad de Dios, sí, pero somos tú y yo los que hacemos. Somos tú y yo los que provocamos a Dios a que nos bendiga o a que vengan maldiciones sobre nosotros. Y no es que Dios nos quite las bendiciones. A mí en estos días me decían: es que la pastora quitó. Yo no quité. Somos tú y yo los que no sabemos aprovechar las bendiciones de Dios, y nosotros mismos nos quitamos las bendiciones de Dios. La palabra de Dios dice que Él adereza mesa en presencia de nosotros, delante de todos nuestros angustiadores. La palabra de Dios dice: bienes y riquezas hay en la casa del justo. Los que tenemos que ser justos y justificarnos delante de la presencia del Rey somos cada uno de nosotros. Él te está diciendo: si permaneces en mí, somos tú y yo los que tenemos que tomar la decisión de permanecer en Él y poder vivir esa manifestación de la gloria de Dios. Ahí tienes la clave, iglesia. Ahí tienes la clave de cómo ser sensible a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que hoy están secos, están muertos, adormecidos espiritualmente, porque un día llegaron a Cristo, hicieron la oración de fe y se conformaron con eso. Y no solamente busco a Dios cuando puedo, sino cuando quiero. Y Dios quiere que tú lo busques y permanezcas en Él, porque Él te quiere bendecir, Él te quiere sanar y te quiere multiplicar. Toma tú hoy la decisión. ¿Sabes? Porque muchas veces te cansas, te desanimas, te fatigas y quieres tirar la toalla, porque te apartas de la presencia de Jesús. Cuando tú y yo no estamos aferrados a esa vid, va a venir cansancio, va a venir querer tirar la toalla. Aún cuando estamos aferrados a Cristo, el enemigo va a buscar la forma de desanimarnos y sacarnos del propósito de Dios. Pero si estamos aferrados a Cristo, no nos va a poder separar ni nos va a poder sacar del propósito del Señor. Toma hoy esa decisión en el nombre de Cristo Jesús.
Puedes pedir todo lo que quieras, pero si permaneces en Él y si obedeces su palabra. Voy a pedirte que te pongas sobre tus pies. Cierra tus ojos por un momento. Hoy quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús a que vuelvas a conectarte con Jesucristo, a que vuelvas a permitir que ese fluir de la gloria de Dios venga sobre ti. Hay muchos de los que están aquí que no entienden porque ya no sienten lo mismo. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te trajo y habla a tu espíritu y te sacude, te remueve, para que tú vuelvas a ser levantado en Cristo Jesús. Cuando estamos separados de Jesucristo, lo primero que vamos a sentir es que vamos a dejar de dar frutos. Separados de Cristo Jesús, ya no somos efectivos. Cuando estamos separados de Cristo Jesús, podemos escuchar la palabra de Dios, pero nada pasa en nosotros. Simplemente escuchamos. Solamente escuchamos la palabra, pero nada pasa. Podemos recibir profecía, podemos recibir promesa, podemos recibir palabra, pero nada pasa en la vida de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que profetizaste? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste manos sobre los enfermos y ellos sanaron? ¿Cuándo fue esa última vez que fue tan fuerte ese sentir del Espíritu Santo de Dios que querías permanecer ahí? Hijos, cuando tú y yo nos desconectamos, dejamos de hacer milagros en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo nos desconectamos de Jesucristo, perdemos el poder y perdemos la autoridad para echar fuera demonios. Pero cuando tú y yo tenemos a Jesucristo, cuando Él vive en nosotros, cuando Él se mueve en nosotros, es donde Él camina en nosotros. Cuando hay unción, es ahí donde podemos ver y podemos vivir la manifestación de la gloria de Dios. Voy a pedirte que ahí donde estás, levanta tus manos, porque hoy ese fuego del Espíritu Santo de Dios quiere avivarse nuevamente dentro de ti. Recuerda que su palabra dice: todo es en Él, por Él y para Él, y fuera de Él no hay nada. Hoy Dios está obrando en ti, y hoy nuevamente vas a recibir esa libertad, esa sanidad y ese rompimiento de cadenas, y te vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús. No sé cuál sea la situación por la cual tú hayas estado pasando o estés pasando ahora, pero la solución, la única alternativa y la clave es permanecer en Cristo Jesús. Vas a levantar tus manos.